Momento de dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ella es la directora general del presupuesto, la señora Teodora Recalde. Vamos a hablar acerca de la composición general del presupuesto y lo que hoy día también ya fue presentado, fue socializado también a varios sectores en lo que hace a este presupuesto para el próximo periodo 2020. ¿Cómo está, directora? Gracias por venir. Buenos días, Edgar. Buenos días a la audiencia. Gracias por la invitación y la oportunidad. Bien, tenemos que hablar de un tema que sin duda también hoy es un tema principal en prácticamente todos los medios. Estamos hablando de la composición general del presupuesto y queremos conocer a líneas generales lo que sería prácticamente un resumen para poder entender lo que fue presentado y las intenciones que tiene el gobierno para el próximo ejercicio fiscal. Bueno, en ese sentido, Edgar, el presupuesto es un presupuesto austero, ¿verdad? Pero tiene acciones y prioridades claras. Lo dividimos en 4 pilares. Uno de ellos es dinamizar la economía con apoyo a la productividad y el empleo, el acceso de los servicios de educación, salud efectivos. También tenemos mantener la inversión y la parte financiera, consolidar los programas de protección, las acciones del Estado en un sistema de enfoque de protección social. Esos son los 4 pilares en los cuales se centra el presupuesto general de la Nación. O sea, en base a esto, se ha generado la próxima, sería el siguiente proyecto para poder generar este dinamismo que hoy día presenta una recesión, para no decir retracción, para poder entender de qué manera se busca nuevamente avanzar en ciertos sectores, ¿no? Así mismo, en ese sentido, Eder. A partir de esto, digamos, para poder desgregar o entender cuál es la política que se empieza a aplicar a partir del escenario que tenemos actualmente, porque hablamos de varios sectores que son como pilares de nuestra economía, como la industria, la ganadería, el agro, los sectores primarios, secundarios. ¿Cómo está actualmente esto? ¿Y cuál es la proyección que tienen a partir de esto? Bueno, te comento, el presupuesto asciende a 85 billones de guaraníes, 13.400 millones de dólares aproximadamente, ¿verdad? Y el 54% de este presupuesto se destina a la administración central, donde están los ministerios, y el 46% a las entidades descentralizadas. En ese contexto, la composición de eso tenemos los impuestos, que son 30 billones de dólares, ¿verdad? Que son prácticamente 36% de los 85 billones de guaraníes. Luego tenemos el endeudamiento, que es 9,9 billones de guaraníes. Y por último, los recursos propios, que son ingresos propios de las instituciones, que equivalen a 53 billones de guaraníes. Esa es la composición del presupuesto. Y justamente estamos observando en imágenes esta presentación, que es un resumen prácticamente de lo que será o al menos lo que es este proyecto de gasto para el 2020. ¿Cuál es la proyección que tienen en este sentido, en atención al comportamiento de las principales variables que tiene hoy día nuestra economía, las variables macroeconómicas? Porque siempre se habla de la macroeconomía en general para poder entender a grandes rasgos y después finalmente la repercusión que esto va a tener. Bueno, lo importante y lo bueno de esto es de que Paraguay va a seguir creciendo. No en la proporción en la cual veníamos creciendo, pero sí existe una proyección de 4% de crecimiento para el próximo año. O sea, esa es la proyección del Producto Interno Bruto en cuanto a la variación en cuanto a la variación. ¿Esto ha disminuido este año de acuerdo a la proyección de los agentes económicos y esto se puede repuntar de cierta forma para el siguiente año? De hecho, ya se estaba disminuyendo, ahora teníamos una perspectiva más elevada, pero hoy estamos prácticamente cerrando a un 2%. Pero para el próximo año sí, ya se espera tener esto, reactivar nuevamente. De hecho, desde el mes de junio ya se presenta una pequeña mejoría, ¿verdad? Que hoy al cierre de agosto, ayer se veían las inversiones de obras públicas, por ejemplo, ¿verdad? Una alta inversión en infraestructura, récord diríamos para
para esta altura del año. Y claro, el equipo económico sin duda también dio a conocer esto a fin de generar ese dinamismo en atención a los factores que influyeron en los primeros 6 meses Así mismo. de este año. Y se espera que esto tenga un repunte para lo que queda del año. Perfecto, así mismo. En lo que hace a esta composición que estamos observando, hablamos del Producto Interno Bruto, la inflación, esto también va a tener, va a acompañar esto, el tipo de cambio del dólar frente a la moneda guaraní. Sí, el tipo de cambio del dólar del presupuesto está en un 6.382 guaraníes por dólar, ¿verdad? Okay. Y en las imágenes estamos viendo de cuáles son las entidades que mayores recursos lleva este presupuesto. El Ministerio o sea, la parte de educación, 7 billones que tiene un incremento del 6,5%, principalmente dado por el aumento salarial de los docentes. Salud con un 5,8 billones de guaraníes, obras 5,3 billones y seguridad 4,5 billones de guaraníes, en un promedio de 5% de crecimiento con relación al presupuesto del año anterior, o sea, de este 2019. Estos son los recursos, o sea, sería el destino que tendrán los mayores recursos en porcentaje. En porcentaje. Esto se da como resultado del análisis que estuvieron realizando, de juntar todos estos datos, de tener en cuenta todos los aspectos que en atención a no generar un desequilibrio finalmente dentro de la estructura del presupuesto. Así mismo, Edgar. Esto lleva un mes de análisis y consolidación por parte del Ministerio y también esto es lo mínimo que hoy podemos seguir invirtiendo porque ya no tenemos espacio, pero las necesidades sabemos que son infinitas, ¿verdad? Pero el presupuesto también ya no nos da en materia de distribución y recaudación de impuestos. Okay. Cuando decimos no tenemos espacio, nos referimos a una mínima brecha. Una mínima brecha, exactamente. Lo que generalmente el presupuesto para el pago de salario y sus acciones es de parte de los impuestos, ¿verdad? Entonces esa es lo que nos limita prácticamente el aumento salarial de los docentes, que si bien es merecido, ¿verdad? Pero vamos creciendo y nos falta la otra parte de una mejor recaudación, o también está la ley de la reforma tributaria en el Parlamento. Ok, hablabas de algo que me parece muy importante también y hablar sobre esto, de los docentes. Hoy día están en paro y piden una reestructuración o que se tenga en cuenta cierto porcentaje. ¿Cómo se puede hacer esto? Esto necesariamente tiene que llevar a una mesa técnica, tienen que dialogar, están a tiempo nuevamente de poder conversar, de ver de qué forma poder subsanar de cierta forma esta situación. Ya, el paro al que te referías, el paro de la Universidad Nacional, sí, de los docentes de la Universidad Nacional, ¿verdad? Desde ayer estamos trabajando en una mesa técnica, siempre el diálogo y exponer todos los motivos van a conllevar a una solución. Y seguro que sí vamos a solucionar. Y probablemente, si existe ese acuerdo, llevar a una adenda al presupuesto ante el Parlamento. Es decir, que no se hace un presupuesto a libro cerrado. Esto es abierto. Tengo entendido que no va a ser a libro cerrado. Lo único sí que eso sería óptimo respetar lo que ya se analizó durante todos estos un mes de trabajo que conlleva consolidar el presupuesto. Es mucho trabajo cuando la brecha es mínima, ¿no? Porque se habla de 75 guaraníes de cada 100 de lo recaudado que hoy día es destinado a gasto rígido, que es el salario específicamente. Con lo que queda es lo que uno tiene que hacer esta distribución hoy día. Así mismo, pero también ese 76 o 75 guaraníes, hay que entender que la mayor parte lo lleva el Ministerio de Educación, las fuerzas públicas, docentes de la Universidad Nacional, ¿verdad? Y queda un espacio mínimo. Y es la crítica que tienen justamente varios sectores, como el de los industriales también, que hoy día reclaman eso, una mayor, o que se tenga en cuenta el gasto público, ¿no? Y esto justamente, ¿por qué digo? Porque se debe entender esto de cómo está la composición general del presupuesto. Tenemos también el otro gráfico en donde podemos ver justamente la inversión en materia de educación, como bien decía. Sí. En materia de educación, lo importante, y quitándole un poquito los números del tapete, quería explicarte que este presupuesto está basado en una nueva estructura. Es un diseño
es una metodología donde diseñamos programas presupuestarios y se centra en 3 grandes programas. Ahí vemos, por ejemplo, la gráfica del Ministerio de Educación. El 72% de los programas son programas centrales. Estos programas centrales son administrativos y a su vez tienen las actividades misionales del Ministerio de Educación. ¿Cuáles son aquellas misionales? Son las entregas de kit, almuerzo escolar, que sí o sí lo tiene que hacer el Ministerio de Educación. Luego están las partidas no asignables a programa. Estos son presupuestos que el Estado está obligado a pagar, así como el servicio de la deuda, que no es el caso de educación, pero sí, en este caso de educación, le transfiere los recursos a la Universidad Nacional. Por último, el más importante, que son los programas sustantivos. ¿Qué son los programas sustantivos? Los programas sustantivos son aquellos que se diseñan a partir de la detección de un problema específico a ir combatiendo, ¿verdad? Y para eso se destina el 11% del presupuesto de educación. Solo el 11%. ¿Esto es flexible o esto ya es algo que está estipulado en la atención a combatir, por ejemplo, ciertos problemas que puedan aparecer y demanden más inversión, por decirlo? Sí, puede ser, podemos tener otros tipos de problemas. Hoy el Ministerio de Educación para este presupuesto 2020 detectó 4 grandes problemas, que lo podemos ver ahí. Uno es el limitado acceso de los niños y niñas en prejardín y jardín, el limitado acceso de jóvenes a la educación básica media, la retención escolar, y la baja permanencia a la enseñanza obligatoria a los 12 años. Para eso se destinan 995 mil millones para estos programas específicos. Esto es lo que nosotros a lo largo de estos años debemos ir bajando. Acá tenemos que centrarnos, porque hoy nos centramos mucho en la parte salarial, administrativa, y el presupuesto hoy nos muestra que estas son las 4 problemáticas que el Ministerio de Educación está identificando. Hasta hoy en el presupuesto 2019, por ejemplo, solamente hablamos de cuánto se destina a la escolar media y escolar básica. Pero ¿cuál es la problemática de la escolar media y básica? No lo podemos saber, sino a partir del 2020, donde con técnicos del Ministerio de Educación nos sentamos a trabajar y a diseñar y ver cuál es la problemática a atacar. Estos son 4. Hay otras problemáticas en educación, como la malla curricular, la pedagogía, que eso tenemos que ir avanzando hacia ahí. Pero hoy nos queda apenas el 11% de ese presupuesto para atacar estos 4 problemas. ¿Cuánto del presupuesto se destina hoy día para la educación? Porque se habla de un ideal siempre con relación al Producto Interno Bruto, de la inversión que hoy día tenemos en educación, siempre comparándonos con lo que, digamos, proponen muchos de que están en el sector o algunos que esperan que mejore la educación con mayor inversión. ¿Cuánto se destina hoy día? Hoy estamos en un 3% aproximadamente del Producto Interno Bruto. ¿Y lo ideal cuánto sería? ¿Se espera llegar a un 7%? Se espera llegar a un 7%. Eso es lo que se reclama, eso es lo que se pide. Es lo que siempre se pide, exige, ¿verdad? ¿no? Siempre se exige, ¿verdad? Ajá. Pero más allá de si es 7, si es 8%, el foco debemos hacerlo en la problemática que hoy nos ocupa saldar cuentas. Es decir, que sea una inversión ordenada. Ordenada, así mismo. Okay. Y estamos justamente con los gráficos y me parece bastante interesante continuar con esto porque podemos tener justamente por sector, en cuanto a estos focos detectados, estos 4 puntos específicamente, en donde tenemos en lo que hace a las becas también que son otorgadas en la educación superior, también se incluye esto. Ahí a lo mejor la terminología no es la mejor, ¿verdad? Son las becas a los docentes para que hagan una especialización superior. Ok. A eso refiere. Porque ¿qué pasa? En esa primera situación, limitado acceso al jardín, prejardín, tenemos que el 9% de los niños de 3 años acceden al jardín o prejardín. Es decir, el 46% de los niños de 4 años acceden al jardín de infantes. Y lo que queremos es incrementar la tasa bruta de escolaridad del prejardín, de 32% a 35%. Muchos dirán que es ínfima la diferencia de un 2% a un 5%, 3% la diferencia, pero
A eso es lo que estamos destinando hoy. ¿A cuánto tiempo? ¿Hay una meta en cuanto a llegar a esto? Lo ideal sería que para el 2023-2024 Se pueda es alcanzar. ir invirtiendo más y mejor, ¿verdad? Para poder acortar esta brecha y llegar a la meta y ir solucionando otros tipos de problemas. Reiteramos a los televidentes o a aquellos que se han sumado a esta entrevista que estamos haciendo o repasando un resumen general de lo que es el presupuesto para el próximo ejercicio fiscal. Y estamos hablando de educación, en materia, en líneas generales también en comportamiento que vamos a tener para los próximos años. Y estamos observando estos gráficos. Vamos a pasar ahora en lo que hace a la infraestructura también. Obras viales, como bien anunciadas también desde el ministerio, se ha observado esto también, o se ha anunciado esto en el gráfico número 12. Que tenemos así para que podamos compartir también, en donde se hace mención a la red vial. Esto es importante también porque esto ya está asignado o es necesario estudiar nuevamente para saber el comportamiento que podamos tener. No, esto ya está asignado para el presupuesto 2020. Esto ya está asignado, es lo que se pretende hacer, es lo que se quiere hacer. ¿Verdad? Ok, y es lo que vamos a ver justamente en lo que conforme a la provisión eficiente de los servicios de infraestructura. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente? ¿O se tiene datos específicos de esto? Te mentiría, no tengo la cifra exacta. Ok, y a partir de esto también tenemos lo que hace a las horas en general, se puede decir, Sí. específicamente, de que sería de 4.8 billones. 4.8 billones. Okay. Esto es lo que se ha logrado a partir del estudio técnico, porque esto es algo netamente técnico, ¿no? Es netamente técnico, ¿verdad? Analizamos proyecto por proyecto, ¿verdad? Existen dependencias del ministerio que están observando los proyectos y nosotros como de la Dirección de Presupuestos los consolidamos. ¿Esto en manos de quién está esto hoy día? Para poder entender, esto necesita ser, digamos, todavía estudiado, va a pasar a ambas cámaras, para poder entender cómo avanza este presupuesto en lo que hace a la presentación de este proyecto. Bueno, este proyecto ya el Ejecutivo ya lo elevó al Congreso, ¿verdad? Ahora está en manos de la bicameral. La bicameral deberá analizar nuevamente, elevar su análisis e informe a ambas cámaras, ¿verdad? Cámara de Diputados, senadores y de vuelta en la bicameral para luego su aprobación. Ahora, directora, hay algo que siempre se hace mención, que es el sector social, que es algo que tiene una incidencia bastante importante. Tenemos también un gráfico sobre esto, sobre protección social, que ahí justamente estamos observando que es 42 billones de guaraníes. 42 billones de guaraníes, Edgar, pero esto es importante también resaltar. Este presupuesto realmente rescata un nuevo trabajo, una forma, un nuevo enfoque, un enfoque sistémico de protección social, ¿verdad? Entonces, son tres objetivos principales. Uno es el acceso a la educación, la salud, a población vulnerable. El otro es la parte de empleabilidad. Y por último, la parte de las previsiones sociales, las jubilaciones. En esto es importante destacar que a partir de este gobierno se está apuntando a trabajar las acciones de forma coordinada y sistémicamente. Y hoy esto recoge el presupuesto. Y de acuerdo a este gráfico, el 49% del presupuesto de gasto de la nación está estructurado en estos tres pilares. Así mismo es. De acuerdo. Esto, lo que siempre se consulta o no se hace énfasis, si esto es sostenible a largo plazo. Esto ya contempla, digamos, esa proyección, como bien decían. Sí, nosotros tenemos un presupuesto anual, pero la base de esto es importante, y bueno que lo toques esto, es importante ver que hemos mirado en un presupuesto plurianual, de tal forma de que sea sostenible y ir midiendo y evaluando el comportamiento de estos programas y las acciones que se están llevando adelante. En estos presupuestos, en este proyecto que estamos observando ahora mismo, ¿ya se incluyen los fondos provenientes de las binacionales también y la distribución conforme a lo que hace el proyecto? Sí, sí, ¿De cuánto más o menos estamos hablando? Estamos hablando de 457 mil millones de guaraníes más o menos. Que eso proviene ya de ambas binacionales. De ambas binacionales. De acuerdo a la... Porque siempre hablamos de las ventajas que hoy día presenta Paraguay para las inversiones extranjeras y se habla de la presión tributaria.
¿esto conforme a este proyecto tiende a mantenerse o tienen datos estadísticos de lo que pueda presentarse con este presupuesto? Y Bueno, la presión tributaria se mantiene en un 9.8% aproximadamente y tiende a mantenerse. O sea que de acuerdo a eso, comparándonos siempre con los países de la región, estamos bien. Estamos bien, sí. Estamos bien. El presupuesto, reiteramos, esto va a ser nuevamente presentado o va a ser socializado, va a continuar esto y si hay algunos ajustes se van a tener que hacer. Se van a tener que hacer, sí. Muchísimas gracias, directora, por acompañarnos. Gracias por su tiempo. Sabemos que es un tema bastante delicado esto también y agradecemos siempre su predisposición para poder socializar esto y poder poner también a disposición de la ciudadanía a través de este tipo de entrevistas. Gracias por venir, directora. Gracias, Edgar, muy amable.